Llevamos 6 años de casados. Mi esposo, Kazama Kudo, me estaba siendo infiel. Hacía ya 3 meses que no me tocaba. Ni un roce, ni una caricia. Cuando un marido no cumple con su papel en casa, casi siempre es porque tiene a otra mujer fuera. Al principio no quise creer en esos rumores maliciosos, pero todo cambió hasta aquella noche, cuando sonó una llamada. En ese momento, Kazama estaba en el baño duchándose. Su móvil vibró sobre la mesita. Miré la pantalla. Era un número local, pero no estaba guardado en sus contactos. Un extraño presentimiento me recorrió el cuerpo y contesté. Dígame, ¿quién es? Pero al otro lado de la línea no hubo respuesta. Solo silencio. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, colgaron bruscamente. Era evidente que la persona al otro lado sabía perfectamente quién era yo. En ese instante, sentí como un frío glacial se apoderaba de mi pecho. Era la sensación de que algo precioso se estaba desmoronando, sin hacer el más mínimo ruido. Para no dejarme llevar por fantasías destructivas, decidí abrir el móvil de Kazama. La contraseña era nuestro aniversario. La pantalla de bloqueo, una foto de los dos riendo. El icono de su perfil, una imagen de nuestras espaldas mientras caminábamos de la mano. Sus publicaciones en redes sociales, todo eran fragmentos de nuestra vida juntos. No había nada sospechoso. Justo cuando empezaba a pensar que todo había sido una paranoia mía, se me ocurrió buscar aquel número de teléfono. El número pertenecía a su secretaria, Yukino Ashida. Con un miedo que me paralizaba los dedos, abrí el historial de sus conversaciones. A primera vista, no había nada comprometedor. Todo eran mensajes sobre el trabajo, horarios y reuniones. Pero la intuición de una mujer no se deja engañar tan fácilmente. Continué y abrí su historial de transferencias bancarias. Y ahí estaba. Lo encontré. Le había enviado dinero a Yukino una y otra vez. En Navidad, en San Valentín. El corazón se me encogió hasta doler. No había duda. Kazama me estaba engañando. En la pantalla del móvil que sostenía en mis manos temblorosas, seguíamos nosotros dos sonriendo felices. Pero ahora, esa felicidad me parecía una burla cruel y despiadada. Incluso Kazama, el hombre que me había amado con tanta profundidad, era capaz de traicionarme. Conocí a Kazama cuando tenía 17 años. Mis padres habían fallecido por una enfermedad, y unos parientes me trajeron desde mi pequeño pueblo en el sur hasta la gran ciudad de Tokai. Llegué sin nada, sin conocer a nadie, y me refugié en el silencio y la introversión para protegerme. Como era de esperar, no encajé en la escuela y sufrí acoso. Nadie me ayudaba. Cada día era un suplicio. Y fue él, Kazama, quien me rescató. Ahuyentó a los chicos que me molestaban y me cubrió con su chaqueta, que olía a sol y a seguridad. Eres tonta. ¿Por qué te dejas tratar así sin decir nada? Me quedé mirándolo sin saber qué decir, y él simplemente sonrió. Ahí fue donde nuestro vínculo comenzó. Se convirtió en mi mejor amigo en la escuela, y con el tiempo, en mi novio. Al principio, sus padres no me aceptaron. No tiene padres, parece débil y enfermiza, decían. Pero incluso entonces, Kazama tomó mi mano con fuerza, y frente a ellos declaró: Mamá, papá, la única persona con la que quiero casarme es ella. Si no es ella, no es nadie. Ante la férrea voluntad de su hijo, la familia Kudo finalmente me aceptó. Gracias a Kazama, mi vida, que hasta entonces había sido solitaria y oscura, se llenó de luz por primera vez. Nuestro lazo no se rompió ni siquiera cuando se fue a estudiar a Alemania. Hacíamos videollamadas todos los días, y él compartía cada detalle de su vida conmigo. 2 años después, en cuanto terminó sus estudios, regresó a Japón directamente a mi lado. Vivimos juntos, trabajamos, y él siempre se encargó de todo en casa. A pesar de su agenda apretada, mantenía el hogar impecable y me cuidaba con una ternura infinita. Desde que era un muchacho, Kazama siempre fue honesto, íntegro, y me entregó todo su ser.
Yo lo amaba sin razón, hasta el punto de sentir que no podría vivir sin él. Y ahora me estaba siendo infiel. Poco después, Kazama salió del baño. Se sentó a mi lado, secándose el pelo con una toalla. ¿Qué haces ahí tan pensativa? Sus palabras me devolvieron a la realidad. Levanté la vista para mirarlo. Ahora, con más de 30 años, sus facciones habían adquirido una profundidad aún más atractiva. Llevábamos más de 6 años casados con Kazama. Todos envidiaban la armonía de nuestro matrimonio. Haruka, qué afortunada eres, conseguir un hombre como Kazama. Cada vez que me lo decían, yo también lo pensaba, que era increíblemente afortunada por haber encontrado a alguien que me amara de esa manera. Pero es ahora cuando por fin me doy cuenta de la verdad. Aunque Kazama siempre me pusiera en primer lugar, aunque transfiriera las acciones de la empresa a mi nombre sin la menor duda, incluso así era capaz de traicionarme. «Te llamó alguien antes», le dije, tratando de que mi voz sonara natural. Contesté yo, pero no dijeron nada y colgaron enseguida. Era un número local, quizás un amigo tuyo. Mira, revisa el móvil. Le tendí el teléfono a propósito, observando atentamente su reacción. Seguramente era una llamada equivocada. No te preocupes. Kazama tomó el móvil con total normalidad, pero no se me escapó. No se me escapó el gesto que hizo al ver el número en el historial. Vi cómo su pulgar rozaba la pantalla 2 veces, un gesto inconsciente. Después de tantos años juntos, lo sabía. Esa era la manía que tenía Kazama cuando mentía. «Haruka, ve a la habitación y descansa. ¿Quieres? Acabo de recordar que tengo un trabajo urgente. Hay unos documentos de la empresa que no he terminado». «¿Ahora? ¿A estas horas?» «Sí, es algo bastante urgente». Si lo decía así, no tenía más remedio que asentir. «Ten cuidado», fue lo único que pude decir. Kazama agarró su chaqueta del sofá y salió del apartamento a toda prisa. Cuando su espalda desapareció por el pasillo, me dejé caer en el sofá. Era imposible que él, el presidente de la empresa, tuviera que encargarse personalmente de unos documentos a estas alturas. Ni siquiera se había esforzado en pensar una buena excusa. No pude evitar una sonrisa amarga. Seguramente pensaba que, como lo amaba tanto, yo no me daría cuenta de nada. Me mordí el labio con fuerza y saqué mi móvil para contactar a una amiga que trabajaba como detective privada. Le pedí que investigara a Kazama, y esa noche, tal como esperaba, Kazama no volvió a casa. A la mañana siguiente, me levanté con un dolor de cabeza punzante. Tenía varios mensajes de mi amiga. «Haruka, creo que es mejor que lo veas con tus propios ojos. Si no es un malentendido, deberías guardar bien estas pruebas». El pecho me dolió con una opresión insoportable. Debajo de los mensajes había un archivo de vídeo. Contuve la respiración y con manos temblorosas le di al play. En la pantalla, el coche de Kazama estaba aparcado en el arcén de una calle. Poco después, una mujer joven subió al asiento del copiloto. Era ella, su secretaria, Yukino Ashida. La cámara se fue acercando lentamente al vehículo. Dentro, los dos se besaban con una desesperación febril, ajenos a todo lo que los rodeaba. El sonido de sus besos, sus respiraciones agitadas, todo se oía con una claridad espantosa a través de la pantalla. Mi corazón se sentía como si lo estuvieran desgarrando con un cuchillo. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente, salieron del coche como si les costara separarse. Yukino tiró de la mano de Kazama y dijo con voz melosa: «Presidente, por fin has venido a verme. ¿Es que en casa no te satisfacen? Estabas impaciente, ¿eh?» Kazama, con la voz ronca y los ojos encendidos de deseo, respondió: «A Haruka ni la he tocado». La tomó por el cuello y le susurró al oído: «Mi mujer no te llega ni a la suela de los zapatos, no con lo lasciva que eres tú». A Yukino pareció no importarle en absoluto el insulto. Es más, se acurrucó contra el pecho de Kazama con aire de suficiencia. «No me importa. El presidente es todo mío. Esta noche no me culpes si terminas llorando».
y así, juntos, desaparecieron en el interior de un edificio de apartamentos. El vídeo terminó ahí. Ni siquiera yo misma sabía lo que estaba sintiendo. ¿Era tristeza? ¿O era un vacío absoluto? Sin pensarlo, me levanté, tomé una botella de licor del mueble y bebí un largo trago. El alcohol fuerte me quemó la garganta y las lágrimas por fin brotaron. Me derrumbé en el suelo y empecé a pensar, ¿por qué Kazama me hacía esto? Pero en medio del dolor, algo quedó muy claro. Entendí con una claridad absoluta que ya no tenía ningún sentido continuar con este matrimonio. Por la tarde, cuando mi mente por fin se aclaró, fui a ver a un abogado para que redactara los papeles del divorcio. Por suerte, aún no teníamos hijos. Aparte de los bienes materiales, cortar nuestra relación no sería tan complicado. Justo cuando volví a casa con el acuerdo de divorcio en el bolso, recibí una llamada de Kazama. Me voy de viaje de negocios, me dijo con su habitual tono indiferente. Pero esa misma noche recibí un mensaje de un número anónimo. Eran varias fotos de Kazama y Yukino juntos. No hacía falta pensar mucho para saber quién las había enviado. Seguramente era ella, Yukino. Miré la pantalla del móvil. Kazama y Yukino en unas termas, esquiando en la nieve. Mi corazón no sintió ni una sola onda de agitación, porque esas eran las mismas cosas que nosotros habíamos hecho tantas veces en nuestros más de 10 años de relación. Se había convertido en una tradición hacer un gran viaje cada año. Londres, París, incluso vimos la aurora boreal en Islandia. Cuando vayamos a ver el mundo, con que tú, Haruka, estés a mi lado, me basta y me sobra. Fue él, Kazama, quien me dijo eso. Pero ahora, desde la aparición de Yukino, había otra mujer a su lado. Pensándolo bien, quizás Kazama y yo habíamos pasado demasiado tiempo juntos, más de 10 años, contando desde que éramos jóvenes. Me intentaba convencer a mí misma de que era normal que se hubiera aburrido de mí. Pero aún así, el pecho se me oprimía hasta doler. Era imposible que no doliera, porque yo, desde el principio hasta el final, solo lo había amado a él. Kazama volvió 3 días después. Me trajo un regalo, un collar de diamantes carísimo, como los de antes. Cada vez que se iba de viaje por trabajo, siempre me traía un regalo así. Según él, era una compensación. Como no he podido estar a tu lado y cumplir con mi deber de esposo, tengo que contentarte como es debido, me decía con una sonrisa tierna. Antes, cada vez que recibía esos regalos, me sentía genuinamente feliz y los aceptaba con una sonrisa. Pero ahora ni siquiera era capaz de forzar una. Solo pude decir con la boca pequeña, gracias, me alegro. Kazama no se dio cuenta de mi estado, o quizás había estado tan ocupado con Yukino esos días que no tenía ni tiempo ni ganas de preocuparse por mí. Me alegro de que te guste, voy a darme una ducha. Diciendo eso, se metió en el baño. Cuando salió, yo ya estaba en la cama, acostada de espaldas a él. No hubo conversación. Kazama me abrazó, pero sentí que su mente estaba en otro lugar, muy lejos de mí. Y entonces llegó el día de mi cumpleaños. Como cada año, Kazama me preparó una fiesta. La sorpresa, el pastel, todo fue maravilloso. Nuestros amigos nos felicitaron con las mismas sonrisas de siempre. Pero entonces, mientras comíamos el pastel, escuché a uno de los amigos de Kazama hablarle en alemán. «Oye, ¿ya cortaste con la chica esa que tienes por ahí? Ibas a verla todos los días. ¿Estás bien del cuerpo? ¿Y tu esposa no dice nada?» Kazama exhaló lentamente el humo de un cigarrillo y respondió con una cara de indiferencia total. «Llevo meses sin tocarla. Yukino es buena en la cama y todavía no me he cansado de ella, pero se ha quedado embarazada. Mi mujer odia a los niños, así que mi plan es darle dinero a Yukino y que dé a luz en el extranjero dentro de un tiempo». Apreté los puños con fuerza debajo de la mesa y dejé que las lágrimas cayeran en silencio por mis mejillas. Kazama, con un atisbo de pánico, me preguntó, «¿Qué te pasa?» Yo negué con la cabeza.
Es que el pastel que has hecho está tan delicioso que me he emocionado. En toda mi vida, nunca había odiado tanto el hecho de entender alemán como en ese preciso instante. Kazama me miró y sonrió con los ojos entrecerrados. Me abrazó e intentó inclinarse para besarme, pero me aparté con un movimiento rápido, esquivándolo. Ya estaba preparada para dejarlo, pero no tenía intención de montar una escena en un lugar tan público. Somos adultos y quería al menos proteger mi propio orgullo. Así que busqué una excusa cualquiera para alejarme de allí. Me está llamando un paciente del hospital. Tengo que ir un momento. Kazama frunció el ceño, y en su rostro se dibujó una leve expresión de tristeza. Pero hoy es tu cumpleaños, ¿no? Podrías descansar un poco, ¿no crees? Acaricié suavemente sus cejas, como solía hacer antes, y lo calmé con voz serena. No te preocupes. Ah, es verdad. El regalo que te preparé me lo dejé en un cajón del hospital. Vuelvo enseguida a por él. El día que nos hicimos novios fue el día de mi cumpleaños. Por eso hicimos una promesa. Cada año, en mi cumpleaños, nos haríamos un regalo el uno al otro. Y cada año, yo le diseñaba un traje a medida, solo para él. Este año no había sido una excepción. Ya tenía el diseño terminado antes de saber que me engañaba, y en estos 3 meses había tenido tiempo de sobra para acabarlo. Ante mi insistencia, Kazama suspiró, pero me miró con una ternura infinita. Vaya, contigo no se puede. Está bien, pero al menos sopla las velas antes de irte. El pastel helado que he hecho para ti se va a derretir. Asentí levemente. Kazama, sonriendo, me tomó de la mano, me llevó hasta el pastel y soplé las velas. Luego declaró en voz alta para que todos lo oyeran. Voy a estar con Haruka para siempre. Jamás en toda mi vida me separaré de ella. Al oírlo, la gente a nuestro alrededor estalló en vítores. Venga ya, Kazama, dejen de ser tan empalagosos. Oye, pero es verdad. Llevan ya como 10 años juntos, ¿no? Y siguen así de enamorados. ¡Qué envidia me dan! Aquellas palabras hicieron que mi corazón se tambaleara. En realidad eran 11. Este año cumplíamos 11 años. Pero él me había traicionado. Reprimí mis emociones y, mientras lo miraba con indiferencia, retiré con suavidad la mano que él me sujetaba. Bueno, voy a buscar tu regalo. Si se me hace tarde, puede que no vuelva, así que diviértanse todos. Me di la vuelta y abandoné el lugar. Después de atender mis asuntos en el hospital, volví al salón con el traje. 11 años, si hay un principio, también hay un final. Supongo que este desenlace era, a nuestra manera, un final perfecto. Pero justo cuando subí a las escaleras, vi cómo Yukino abría la puerta de una de las salas privadas y entraba. Con la bolsa del traje en la mano, mi pecho se llenó de una maraña de sentimientos. Kazama, ¿tanto te urgía? ¿No podías esperar ni un instante más sin llamar a Yukino para estar con ella? El dolor en mi pecho era tan agudo que apenas podía respirar. Me apoyé en la pared, sintiendo cómo las lágrimas asomaban a mis ojos, y entonces decidí llamar a mi mejor amiga. Yuri, sobre el proyecto de investigación del que hablamos, he decidido aceptar. En mi hospital había surgido recientemente un proyecto de investigación especial en la región noroeste. Era un plan secreto para estudiar los tumores cerebrales, y estaban seleccionando a los mejores médicos para enviarlos allí. Mi padre murió de un tumor cerebral y mi madre, sumida en la depresión por el shock, falleció poco después. Por eso me hice médico, y mi sueño siempre fue algún día vencer esa enfermedad. Pero si participaba en esa investigación, el contacto con el exterior sería limitado. Como mínimo serían varios años, como máximo, más de 10. La idea de estar tanto tiempo separada de Kazama me había hecho dudar. Yuri es mi colega y también forma parte del proyecto. Cuando le conté mis dudas, se desesperó conmigo. No puedo creerlo, estás completamente cegada por el amor. Por eso mi respuesta de ahora la sorprendió de verdad. ¿Hablas en serio?
¿Pero tú no eras de las que no podían vivir sin ese tal Kudo? Me mordí el labio y respondí. Sí, pero ya lo he entendido. La vida una debe vivirla para sí misma. No quise contarle a Yuri la traición de Kazama. Conociendo su temperamento, no sabía de lo que sería capaz. Colgué el teléfono y, todavía apoyada en la pared, me tomé un momento para ordenar en silencio mis sentimientos. De vuelta en casa, comencé a clasificar mis cosas con una calma metódica, decidiendo qué me llevaba y qué tiraba. Cuando terminé de organizar mi equipaje, tomé un álbum de fotos que guardaba en el fondo del armario, un objeto que en otro tiempo fue mi tesoro más preciado. Al abrir lentamente sus páginas, me encontré con los 11 años de recuerdos que compartía con Kazama. En aquel entonces, él me amaba de verdad. Aquel día de juventud imprudente, cuando un coche fuera de control vino directo hacia mí, él sin dudarlo un instante me empujó para apartarme, y fue él quien salió despedido por los aires. Estuvo una semana en coma. Cuando por fin despertó, yo lloré más que nadie en el mundo. Pase lo que pase de ahora en adelante, siempre estaré a tu lado, le juré en ese momento. Pero los sentimientos en este mundo cambian en un abrir y cerrar de ojos. Y la traición, eso era lo único que yo jamás podría perdonar. Rompí todas y cada una de las fotografías y las arrojé a la basura. ¿Qué estás haciendo? No sé en qué momento había vuelto, pero Kazama estaba ahí, de pie, mirándome. Al ver las fotos en la basura, sus ojos se enrojecieron. Haruka, ¿por qué has roto las fotos? ¿Acaso estás descontenta por algo? No podía permitir que supiera que yo era consciente de su infidelidad. Así que lo engañé con la primera excusa que se me ocurrió. Estoy haciendo un álbum nuevo y pensé en tirar el viejo. De todas formas, con el tiempo se iba a poner amarillo. Mis palabras parecieron tranquilizarlo un poco. Se acercó y me abrazó. Ah, era eso. Si a ti te parece bien, entonces yo también me quedo tranquilo. Hablé con Yuri para decidir la fecha de partida y compré el billete de inmediato. Nos íbamos en 3 días. En los 2 días que me quedaban, me deshice de todo lo relacionado con Kazama, el anillo de bodas, las fotos, las cartas de amor de nuestra juventud, todo sin dejar ni rastro. Por suerte para mí, Kazama estaba demasiado ocupado con sus citas clandestinas con Yukino y apenas pasaba por casa. No se dio cuenta de que yo estaba vaciando nuestro hogar poco a poco. Y entonces llegó el día de la partida. Justo en el instante en que arrastraba la maleta para salir por la puerta, Kazama llegó a casa y me detuvo. «Haruka, ¿a dónde vas? ¿Por qué no me has dicho nada?» Dejé la maleta en el suelo y mentí. Justo ahora iba a decírtelo. Tengo la cirugía de un paciente especial en el hospital y debo estar presente. No te preocupes, no es una huida ni nada parecido. No tienes por qué alterarte. Al oír eso, su rostro se relajó y se acercó a mí. Entonces voy contigo. Últimamente no dejas que te mime nada, y me preocupaba que quizás ya no me quisieras. ¿Qué tonterías dices? Claro que no es eso. Sonreí con dulzura, saqué del bolso los papeles del divorcio y se los entregué, ocultando la portada. Oye, ¿puedes firmarme esto? Es una sorpresa para ti. Una vez gasté todos mis ahorros para regalarle una estrella a Kazama, y en esa ocasión le hice firmar los papeles de una forma muy parecida. Quizás arrastrado por aquel grato recuerdo, Kazama sonrió con calma y firmó sin dudarlo. ¿Qué sorpresa será esta vez? ¿Puedo ver? Justo cuando iba a abrir los papeles, su móvil sonó. Echó un vistazo a la pantalla y dijo: «Espera un momento, contesto y vuelvo». Se fue al balcón. Yo lo observé en silencio. En el instante en que sacó el móvil, lo vi. La llamada era de Yukino. Kazama contestó con una sonrisa de pura felicidad en el rostro. Ah, ¿desde cuándo no había visto yo esa expresión en su rostro? Me encontré pensando en ello como si mi mente estuviera en otra parte. Unos 5 minutos después, terminó la llamada y volvió a mi lado. «Haruka, ten mucho cuidado.
A mí también me ha surgido algo urgente en la empresa, así que me voy ya. Sin esperar mi respuesta, se marchó. No sentí nada. Simplemente tomé mi equipaje y salí de la casa. Justo antes de embarcar, recibí un mensaje de Yukino. Adjuntaba la foto de una ecografía. Señora Aoi, ya estoy esperando un hijo del presidente Kudo. ¿Podría, por favor, hacerse a un lado? No le respondí. Simplemente reenvié su mensaje a Kazama. Ya no tenía intención de ocultar nada. Tu amante me está montando una escena. ¿Por qué no te encargas de ponerle un punto y final como es debido? Ah, por cierto, los papeles del divorcio ya están firmados. Te agradezco que vayas al ayuntamiento a tramitarlo todo. Y tras enviar eso, arrojé el móvil a la papelera más cercana. El Instituto de Investigación se encontraba en medio de un desolado desierto en el noroeste. Un lugar donde solo soplaba el viento seco. Una tierra de nadie en el sentido más literal de la palabra. Sin embargo, el paisaje que veía cada día tenía algo de poético, y mi corazón, de forma casi milagrosa, comenzaba a encontrar la calma. Fue en esa misma época cuando Kazama debió de ver mis mensajes. Perdió el control en un instante y comenzó a llamarme frenéticamente. Pero sin importar cuántas veces lo intentara, lo único que escuchaba al otro lado del teléfono era la fría voz automática de una mujer. Supongo que en ese momento sintió miedo de verdad. Corrió a casa, pero lo que le esperaba era una casa vacía, hueca. Todo lo que tenía que ver conmigo, desde mi ropa hasta las fotos, había desaparecido. Lo único que quedaba sobre la mesa del salón era el acuerdo de divorcio con su nombre ya firmado. El pánico y el terror dejaron la mente de Kazama en blanco. Buscó por toda la mansión como un loco, pero no encontró ni un solo rastro de mí. Lo que él no sabe es que yo, antes de marcharme, quemé hasta el último trozo de las fotos que había roto. Lo que se desvaneció en aquellas llamas fueron los 11 años de recuerdos que compartimos. Para encontrarme, Kazama visitó a todos y cada uno de mis conocidos. Pero nadie sabía mi paradero. Yuri tampoco. El mismo día que nos fuimos juntas, bloqueó a Kazama de todas las formas de contacto posibles. Sin más opciones, Kazama se dedicó a enviarme mensajes sin cesar. Haruka, fue mi culpa. Te juro que no volveré a tener nada que ver con Yukino. Por favor, vuelve a casa. Te lo suplico, no puedo vivir sin ti. Por favor, regresa. Pero ninguno de esos mensajes llegó jamás a su destino. Desde que me fui, Kazama se hundió en el alcohol. Sus padres intentaron razonar con él incontables veces, pero todo fue en vano. Yo de verdad me había ido de su lado para siempre. Y mi ausencia para Yukino era un mundo lleno de oportunidades. Se presentó en casa de Kazama elegantemente vestida como antes, convencida de que esa noche por fin pasaría un dulce momento con él. Sin embargo, el hombre que antes la deseaba con tanta desesperación por alguna razón, la rechazó. Yukino entró en pánico. «Kazama, ¿qué te pasa? ¿Ya no quieres estar conmigo?» Kazama la fulminó con una mirada gélida y le espetó. «¡Fuera de aquí! Si no fuera por el niño que llevas en el vientre, ya te habría echado a la calle hace mucho tiempo». Yukino se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. Antes de que pudiera articular palabra, Kazama llamó a alguien. En medio de una vida ajetreada, el tiempo siempre parece volar. Cuando quise darme cuenta, habían pasado 6 años en un abrir y cerrar de ojos. Gracias al esfuerzo de mi equipo y al mío, logramos un gran avance en la investigación de los tumores cerebrales. Concretamente, en el campo del glioblastoma, conseguimos aumentar la tasa de supervivencia en al menos un 20% mediante una combinación de cirugía y farmacoterapia. Esto significó la salvación para innumerables familias. Un día, mi superior me comunicó algo de repente. A raíz del éxito del nuevo fármaco, quiero que vuelvas a la ciudad de Tokai para compartir tu experiencia con el equipo médico local y supervisar las cirugías. ¿Volver a la ciudad de Tokai? Al oír esas palabras, sentí como si el tiempo se hubiera detenido por un instante.
En 6 años, ni una sola vez había pensado en regresar, pero al pensar en todo el tiempo que había pasado, supuse que seguramente Kazama ya se habría olvidado de mí y estaría viviendo feliz con Yukino y su familia de 3. Cuando pensé eso, sentí una extraña ligereza en el pecho. Sin embargo, el día antes de partir hacia Tokai, Yuri apareció de repente y con un rostro extrañamente solemne me preguntó: ¿Todavía quieres a Kazama? La miré desconcertada y negué con la cabeza. No soy una mujer que viva anclada en el pasado. Al oír eso, pareció aliviada. Comenzó a contarme, como si fuera un cotilleo, todo lo que había sucedido durante mi ausencia. Aparentemente, todo se lo había contado su marido, Yoichi Hagita. Después de que me fuera, Kazama me buscó por todos los medios posibles. Pero como yo había firmado un contrato de secreto de Estado, por mucho que lo intentara, nunca pudo dar con mi paradero. Al final tampoco se casó con Yukino. Al parecer, durante estos 6 años, Kazama se la pasó ahogado en alcohol gritando que tenía que encontrar a la persona que más amaba. Al oír esto, Yuri escupió con rabia. Después de haber sido infiel, ¿ahora se las da de amante puro? Es realmente repugnante. Yo solo pude esbozar una sonrisa amarga, porque esos 6 años habían erosionado por completo tanto el amor como el odio que sentía por Kazama. Pero jamás habría imaginado lo que iba a suceder. Jamás habría imaginado que apenas 10 minutos después de llegar a la ciudad de Tokai, Kazama aparecería frente a mí. En sus manos, un ramo de rosas de un rojo intenso. Corrió hacia mí como el muchacho que fue en el pasado. Haruka, ¿cuánto tiempo? Acepté las flores y sonreí con dulzura. Kazama, ¿cuánto tiempo? Solo eso bastó para que sus ojos se enrojecieran. Abrió la boca para decir algo, pero el día que el nuevo fármaco, tras superar todos los ensayos clínicos, fue lanzado oficialmente al mercado, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. El tumor cerebral, un desafío que la humanidad llevaba años sin poder conquistar. Por eso, aunque solo fuera un medicamento que aumentara la tasa de supervivencia, para la gente representaba una inmensa esperanza. Las portadas de los periódicos estaban repletas de fotos de nuestro equipo del laboratorio y de artículos sobre el nuevo fármaco. En medio de todo aquello, Yuri y yo subimos al estrado como representantes del instituto para la rueda de prensa y el recinto se llenó de gente en un instante. La Haruka de antes era tímida y callada, una persona temerosa a la que no le gustaba destacar. Pero la Haruka de ahora era capaz de responder a las preguntas de los periodistas con una calma absoluta. Sin embargo, cuando la rueda de prensa se acercaba a su fin y nos disponíamos a marcharnos, una voz de mujer resonó de repente desde el fondo de la multitud. «Aoi, traidora, después de robarme a Kazama, ¿por qué te atreves a volver?» Al dirigir la mirada hacia la voz, vi que era Yukino. Hacía mucho tiempo que no la veía. Había perdido el brillo de antaño y parecía mucho más vieja. Su grito provocó un murmullo inmediato a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Quién es la traidora? Se refiere a la investigadora, ¿no? Por el nombre Aoi, debe ser esa mujer tan guapa que está en el centro. Escuché los murmullos a mi alrededor, esbocé una leve sonrisa y dije con voz tranquila: ¿Quién es la traidora? Tú lo sabes mejor que nadie. Cuando mi exmarido y yo todavía estábamos casados, tú ya tenías las manos metidas en nuestra relación, ¿no es así? Enarqué una ceja y continué. ¿Qué ocurre? ¿El hombre que tanto te costó robar, acaso se ha cansado ya de ti? Dicho esto, aparté la vista y salí del recinto junto a Yuri. En realidad, no odiaba a Yukino, pero si venía a difamarme a propósito, yo tampoco iba a contenerme. Justo en ese momento, Kazama, que acababa de llegar, lo presenció todo. Agarró a Yukino bruscamente por el brazo y le espetó con frialdad. «Tú y yo ya no tenemos nada que ver. Deja de decir sandeces». Tras decir eso, Kazama le dirigió una mirada inexpresiva e intentó marcharse. Esa actitud tan distante fue la chispa que encendió la ira de Yukino.
Se abrió paso entre la multitud y mientras perseguía a Kazama, gritó con desesperación: «Kazama, despierta de una vez. Ella ya no siente nada por ti, no te quiere en absoluto». «¿Por qué sigues?» De vuelta en la ciudad de Tokai, a Yuri y a mí nos concedieron unas largas vacaciones de 3 años. Para alguien que había pasado tantos años en aquel desolado desierto, volver de repente a esta bulliciosa y resplandeciente ciudad fue, sinceramente, un poco desconcertante. Viéndome tan ociosa, mi antiguo superior me consiguió un trabajo en la Universidad de Medicina. Era un puesto tranquilo, sin demasiadas responsabilidades, pero era mucho mejor que no hacer nada. Y Kazama de vez en cuando aparecía por la universidad donde yo estaba. Pero yo pasaba la mayor parte del tiempo ignorando su presencia. A veces, cuando parecía que no tenía nada que hacer, Kazama se acercaba, me hablaba y sacaba a relucir historias del pasado. Su intención era más que evidente, pero yo decidí ignorarlo por completo. Para mí, la palabra recomenzar es simplemente imposible. Puedo perdonar y puedo soportar muchas cosas, pero todo tiene un límite y una fecha de caducidad. La infidelidad es lo único que jamás bajo ningún concepto perdonaré. Justo cuando estaba pensando en cómo hacer que Kazama desistiera, Yuri me presentó a un hombre. Se llamaba Naoki Sugano y era el dueño de un restaurante. En cierto modo se parecía al Kazama de su juventud, antes de que todo cambiara, apasionado y con una gran confianza en sí mismo. El primer día que nos vimos, Naoki me llevó a su restaurante. «Todos los platos los he creado yo», me dijo con una expresión de orgullo y alegría. A primera vista parecía un tipo desenfadado y mujeriego, pero se tomaba el trabajo de su restaurante con una seriedad absoluta. Tanto el sabor de la comida como el servicio eran de primera categoría en Tokai. Y el propio Naoki no era tan superficial como aparentaba. Estar con él me producía una extraña sensación de calma. Así, Naoki y yo empezamos a pasar tiempo juntos, poco a poco, conociéndonos. Y hoy, mientras salía con Naoki, nos topamos de frente con Kazama. El rostro de Kazama se ensombreció al instante. Lleno de una ira manifiesta, se plantó delante de mí. «Haruka, ¿quién es ese tipo?». Fruncí el ceño ligeramente. La expresión severa de Kazama y las miradas curiosas de la gente a nuestro alrededor se centraron de golpe en mí. «Con quién ceno o dejo de cenar no es asunto tuyo, ¿no crees?». Diciendo eso me disculpé con Naoki e intenté que nos fuéramos a otro sitio. Pero en ese momento, Kazama me detuvo a la fuerza. «Haruka, no puedes irte con otro hombre». En ese instante, Naoki para protegerme empujó a Kazama y me atrajo hacia él con suavidad, rodeándome con sus brazos. Cada vez que el recuerdo volvía, le enseñaba a Kazama la cicatriz de mi muñeca. Al ver cómo las lágrimas estaban a punto de brotar de sus ojos, retiré el brazo con suavidad. «Así que dime, ¿por qué tendría yo que perdonarte?». Diciendo eso, me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. Poco después entré en un nuevo restaurante con Naoki. Mientras esperábamos a que nos sirvieran la comida, él, tras dudar un poco, rompió el silencio. «¿Tú todavía sientes algo por él?». «Ya es imposible». Di un sorbo de té, interrumpiendo sus palabras, y sonreí. «Kazama y yo jamás podremos volver a ser lo que éramos». «¿Puedo preguntar cuánto tiempo estuvieron juntos?». Clavó en mí su mirada sincera y yo asentí levemente. 11 años. Hubo un tiempo en que él era el único rayo de luz que me iluminaba en un mundo de completa oscuridad. Incluso estuvo a punto de perder la vida en un accidente de tráfico por salvarme. Y sin embargo, incluso un hombre como él me fue infiel. Naoki se quedó en silencio un momento antes de responder. «Desde el punto de vista de un hombre, creo que él de verdad te amaba. Pero los sentimientos humanos son complejos, y a veces, aunque ames a alguien, puedes ceder a las tentaciones. Si el amor es verdadero, deberías ser capaz de superar esa tentación. El hecho de que él no pudiera, supongo que significa que al final su amor no fue suficiente. Pero yo soy diferente.
Jamás suelto a la persona de la que me enamoro. ¿Quién iba a decir que pasados los 30, por fin encontraría a esa persona? No pude evitar que se me sonrojara la cara. Le devolví la mirada a Naoki riendo. Eso es halagarte a ti mismo, ¿no crees? Él sonrió con ternura y dijo, ahora te has reído. El murmullo animado del restaurante llegó a mis oídos y mi corazón de repente se sintió en paz. A partir de entonces, empecé a hablar con Naoki con más frecuencia. Desarrollamos una relación en la que podíamos hablar de cualquier cosa. Kazama desde aquel día no volvió a aparecer frente a mí. Un año después, Naoki y yo nos comprometimos. Al parecer, envuelta en una felicidad desbordante, me volví cada vez más guapa. Yuri siempre bromeaba cada vez que nos veíamos. Cada día estás más guapa. Y en un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de la boda. En nuestra noche de bodas, recibí un regalo. Era un anillo. Supe de inmediato que era de Kazama, así que sin la menor duda, lo arrojé a la papelera. Al ver mi reacción, Naoki por fin sonrió con total alivio. De repente, sentí la curiosidad de preguntar, «Oye, ¿por qué te...?»